interesante, qué vistoso y sobre todo qué alegría, ¿no? Cuando prácticamente todavía en el periodo navideño empiezan a salir las botargas de Guadalajara. Y qué noticia más esperanzadora, no solo que se vayan recuperando. Año tras año conocemos la recuperación de alguna nueva botarga que en ocasiones, como ha pasado recientemente con la de Villaseca de Uceda, llevaba 80, más de 80 años sin salir. Y el impulso juvenil y el impulso de los pueblos consigue que salgan adelante. Ahora bien, no podemos olvidar, a la vez que mencionamos a este impulso juvenil, pues a los que fueron los precursores de este tipo de... No los precursores, sino los precursores de que todo esto se fuera recuperando. Las botargas, estas investigaciones que ya se comenzaban a realizar pues cuando el tema de la despoblación todavía estaba en su pleno auge, a mediados de los 70. Y llegado a este punto, pues evidentemente, y siendo hoy 15 de marzo, pues no podemos dejar de hablar de José Ramón López de los Mozos, cuando se cumplen 5 años de su desaparición, quien fuera amigo y colaborador de esta casa y quien tanto hiciera no solo por las botargas, sino por la recuperación de muchos aspectos folclórico-culturales y patrimoniales de la provincia de Guadalajara. Muchas veces en ocasiones hemos tratado la figura de José Ramón por la proximidad que tuvo, pero hoy he preferido invitar a quien fuera pues prácticamente compañero de trabajo, colaborador y sobre todo amigo suyo, un compañero de los medios como es Jesús Orea, a quien ya doy la bienvenida a los micrófonos de la mañana de Guadalajara y las gracias por acercarse aquí a hablarnos de Joserra, como le estabas llamando familiarmente hace un momento. Buenos días. Buenos días, José Luis, bien hallados y gracias por invitarme. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Se nos llena la cara de júbilo cada vez que recibimos la noticia de que una nueva botarga ha sido recuperada. Pero claro, a los que le conocimos, pues siempre se nos enciende la lucidita, ¿no? De José Ramón, dice todo lo que hizo, ya no solo por las botargas, sino por la cultura y el patrimonio y el folclore guadalajareño, ¿verdad? Sin duda alguna, José Ramón fue una persona de una talla humana y de una talla científica y divulgativo-cultural, investigadora tremenda. Es uno de los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI de la provincia de Guadalajara y sin duda alguna el etnógrafo, el etnólogo de referencia. Él bebió en las fuentes de Sinforiano García Sanz, el maestro robledillano que luego fue librero de Antiguo en Madrid y que sí que es cierto que todo este tema de las botargas comienza a analizarse de una forma científica gracias a él en un trabajo que publica en los años 50 en la revista de dialectología y tradiciones populares, pero en realidad quien ese trabajo inicial de Sinforiano lo proyecta, le da un contenido todavía más científico y además lo convierte en algo que tú has dicho antes, en algo a revisar y por tanto a contribuir la posible recuperación de muchas de las citas de las botargas que se habían perdido en el siglo XX en la provincia, fue José Ramón López de los Mozos, sin duda alguna. Claro, decía yo en mediados de los 70 porque creo que es la fecha de la primera publicación de José Ramón, pero incluso antes de que la despoblación, incluso antes de que los pueblos se abandonaran, ya estaba Sinforiano García trabajando para que esos aspectos que les han acompañado a estas localidades durante siglos o quizás durante milenios no se perdieran. Claro, ahora cuando uno va a grabar por ahí un reportaje a una botarga, sea recuperada o no, siempre los dos nombres de referencia son, por supuesto, el de José Ramón y el de Sinforiano como mentor suyo, en cierto modo, ¿no? Así es. Yo tuve la suerte de tratar y conocerles a los dos muy de cerca, me considero amigo de ambos, especialmente José Ramón, por razones de edad y de proximidad, ya no solo como compañeros de trabajo, que fuimos muchos años, sino también vecinos en la calle Amparo y siempre amigos. Desde que tengo uso de razón he contado, José Ramón era mayor que yo, pero he contado con su aprecio, con su afecto y él también lo ha contado con el mío, pues sin duda alguna son los dos auténticos referentes del conjunto del folclore y las tradiciones populares de Guadalajara, pero muy especialmente de ese fenómeno que es el de las botargas, que ahora está viviendo una auténtica primavera. Afortunadamente se están recuperando muchas citas desaparecidas, se está estudiando en profundidad, incluso hasta se ha creado un producto turístico llamado la Ruta de las Botargas, pero evidentemente para que eso esté ocurriendo ahora y se estén recuperando botargas, esté ocurriendo todo esto, alguien tuvo primero que alertar sobre estos personajes, sacarles del arcón del olvido, porque las botargas comenzaron a desaparecer
ya no solo por la despoblación rural que conlleva pues, el abandono de todo, incluida la memoria colectiva, sino incluso, yo recuerdo la Botarga de Tarracena, por ejemplo, que es el pueblo de mi madre y un pueblo al que me siento muy, muy unido. Vamos, de hecho, para mí es mi pueblo. La Botarga de Tarracena desaparece en 1900 y no se recupera hasta 2017, en que también José Ramón nos echó una mano. Pero cuando investigo cuál es el motivo de la desaparición, no es un problema poblacional, que va, en ese momento Tarracena es un núcleo estable que tiene Sí. 400 habitantes, sino porque el alcalde en ese momento dice, vamos a suspender esta fiesta porque viene a ser algo muy antiguo, pero que representa retraso cultural, lejos de considerarlo un acervo tradicional Sí. a poner en valor y a mantener, lo considera como un atraso y por tanto Ujú. toma la decisión drástica de que dejen de salir las botargas de Tarracena. En el año 900 se recuperan en el 17, afortunadamente, Ujú. bueno, algo tuvimos que ver algunos, pero José Ramón precisamente fue al que yo consulté, fue el que me aportó el dato de que Tarracena había tenido esas botargas a través del estudio sinforiano y precisamente él se encendió la chispa de la intención de recuperarlo con una charla que él mismo dio en Tarracena unos años antes de recuperarse, me parece que fue en el 2013, 2014, en que ya la gente del pueblo, a través de su conocimiento, supo de esa tradición y, como digo, prendió la yesca afortunadamente y después se concretó Desde con una luego. recuperación. Pero qué curioso que esto no sé, para, entre comillas, hacer más cultos, acabar con la cultura, ¿no? Que al fin y al cabo sería eso, de decir, no, es que esto, imagino que el término estos de paletos aparecería en aquella decisión del alcalde, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en Flores de Abejas de 1900, que está ahí datado, el propio alcalde hace unas manifestaciones en las cuales dice que ha suspendido que salgan las botargas porque lo considera un retraso, un atraso Por cultural. imperativo legal. Yo decido Efectivamente, lo que es un retraso. efectivamente, no le da ningún valor como elemento tradicional y cultural singular, sino simplemente como, esto es algo atávico, un personaje extraño que sale por aquí Mm. a pegar saltos, que esto es muy antiguo, tan antiguo Sí. que no merece la Sí, pena no, pues, conservarlo, ¿no? fíjate. Era la época en que se cuestionaba todo lo viejo, se eliminaba. Con el patrimonio ocurrió igual. Sí, sí, sí. Guadalajara estuvo amurallada hasta mediados del siglo XIX. ¿Por Efectivamente. qué se tiró la muralla Ujú. de Decía, Guadalajara? esto Pues ya no para nos que sirve. creciera la ciudad. Claro, sí, sí, sí. Eso, ¿para qué? La muralla es un círculo, es una especie de Un cinturón que cinturón. nos constriñe. Vamos a romper ese cinturón y vamos a Mm. crecer. O Ahora, sea, ahora pues igual, salvando las distancias, igual Guadalajara sería, en algunos aspectos ofrecería una imagen similar a de Ávila perfectamente. o Lugo, Guadalajara ¿no? era una ciudad En fin. monumental, tan monumental como cualquiera de las otras, y fundamentalmente conventual y militar. Guadalajara era una asociación de conventos, palacios y cuarteles militares. Ujú. Bueno, pues como bien sabemos todos, lo que queda es muy poquito de aquello, Efectivamente. por Vamos desgracia, que porque ha habido muchos alcaldes como ese de Tarracena que han pensado que lo viejo no era antiguo y no merecía la pena conservarlo, como pasaba con las botargas. José Ramón, la gran aportación que hizo claro, fue poner en valor todo lo que es el folclore tradicional, lo que es la etnografía, lo que eran las costumbres más directas relacionadas efectivamente. con los hombres, digamos la cultura menos culta, la Mm. cultura más popular, la puso en valor, la estudió, la dignificó y gracias a eso estamos viviendo ahora una recuperación y una etapa bastante distinta a aquella en la que a lo Mm. viejo no se le daba, Sí, sí. se lo despreciaba y se le echaba al basurero. Vamos, ese cambio de concepto, básicamente, es decir, no, es que esto no es una cosa que sobre, esto es una cosa que es que no puede sobrar en ningún momento. Sería básicamente eso y a raíz de ahí, por supuesto, el trabajo de campo de las investigaciones. Estamos ligando en todo momento, como no puede ser de otro modo, la figura y el trabajo de de José Ramón López de los Mozos, pues al tema de las botargas, pero es mucho más extenso. Desde luego, tú le conociste, yo no sé si vuestra relación comenzó cuando ambos coincidisteis trabajando en la Diputación, pero es en esta institución en la que nos vamos a meter porque desde allí José Ramón también hizo muchísimas cosas en el ámbito de la investigación, no solo de las botargas, como decíamos, sacando adelante en primer lugar esa biblioteca de investigadores de la cual tantísimas cosas salieron. ¿Fue allí donde os conocisteis, José Ramón y tú? Bueno, yo a José Ramón le conocía ya porque éramos vecinos en la zona de la Concordia, el Amparo, pero lo que es la relación más estrecha y además ya más de colaboración activa fue cuando yo entré en Diputación. Él era entonces jefe del gabinete de presidencia, él entró en el año 79, Ujú. siendo presidente don Antonio López Fernández, y yo entré en el año 81, en febrero. Yo era bastante más joven que él y desde el principio, como nos conocíamos y él sabía de mi sensibilidad por los temas patrimoniales y etnográficos, pues desde el primer momento trabajamos juntos. De hecho, pues gracias a él y a lo que yo pude aportar, se creó el primer gabinete de prensa de la Diputación, un entonces incipiente gabinete de prensa. Se compró
nosotros la primera cámara fotográfica que tuvo la Diputación y comenzamos a hacer precisamente fotografía patrimonialista para intentar recuperarla y en muchas ocasiones le acompañé yo a lugares porque José Ramón no conducía, no tenía coche y siempre que iba a algún pueblo, y iba muchísimo, pues buscaba a alguien que le llevara y yo pues hice esa labor muchísimo tiempo y aprendí muchísimo de él, conocí su trabajo de cerca, su rigor, la forma en que enfocaba los temas del trabajo de campo y luego el estudio para la divulgación, la investigación y la divulgación. Y bueno, pues efectivamente José Ramón en Diputación, aunque en esos momentos su responsabilidad era de dirigir el gabinete de presidencia, un poco después ya se quedó vinculado directamente al Departamento de Cultura y sobre todo efectivamente fue el que puso en marcha la actual Biblioteca de Investigadores de la provincia de Guadalajara, también con ese viejo maestro y librero de Antiguo que era Sinforiano García Sanz. El origen de la biblioteca es la colección de libros que tenía Sinforiano como librero de Antiguo que era en Madrid, dedicados a la provincia de Guadalajara. Entonces José Ramón hizo una gestión para que sus libros vinieran no se perdieran, no se siguieran vendiendo en el mercadeo de Antiguo, sino que se recopilara toda la colección que tenía Sinforiano, que era vastísima, extensísima, y siendo vicepresidente de la Diputación, José María Brís, y presidente de Francisco Tomé, fue cuando se decidió adquirir esa colección, que fue el germen de la actual biblioteca. Luego han ido adquiriéndose otras colecciones, recientemente la de Salva Cortés, también otro librero de Antiguo de Guadalajara, que se ha adquirido un material magnífico vinculado a Guadalajara, y ese es el germen, y fue él el actor de aquello. Al igual que el que comenzó a gestionar con Santiago Bernal, en este caso, con el gran y querido fotógrafo Santiago Bernal, lo que era el legado Camarillo, el archivo Camarillo. Ahí estaba, donado por la familia cuando falleció Tomás, pero estaba sin gestionarse. Y bueno, pues Santiago Bernal y José Ramón fueron quienes comenzaron a gestionarlo, algo que después terminó siendo también el germen del actual centro, la fotografía y la imagen histórica de Guadalajara, el CCIU. Vamos, que tocó muchísimos palillos, como decíamos, no solo botargas, o por ejemplo estudios de toponimia que tantísimo realizó con su compañero y amigo también, Rand Lluvero, o tantos otros, sino que también esta recopilación y divulgación a través de otras publicaciones que a su vez surgieron de allí, como puede ser la revista de Guadalajara o puede ser la revista de etnología. Cuadernos de etnografía. La revista Guadalajara se da la circunstancia, el primer número se publica antes de que José Ramón estuviera en Diputación, fue en el año 74, pero se da la circunstancia de que aparecen 6 artículos en ese primer libro, que es una revista de estudios muy seria y muy... Hay unos ensayos que son tremendos. Que tiene muchísimo prestigio en el ámbito de la investigación histórica a nivel nacional. Bueno, pues uno de los 6 trabajos que se publica en ese primer Guadalajara del año 74 es un estudio de él vinculado a Lupiana, un estudio histórico sobre Lupiana, y ya deja esa huella. Y efectivamente, estando ya en el ámbito de cultura, sí que es el que pone en marcha los cuadernos de etnografía de Guadalajara, una publicación que sigue en marcha. Ahora quien ha sustituido la labor que hacía José Ramón es José Antonio Alonso, es el que hace el coordinador de redacción, pero el impulsor, el alma mater y el gestor de aquellos cuadernos de etnografía, también otra prestigiosísima publicación de la Diputación, sobre todo vinculada con la etnografía y la cultura tradicional popular, fue José Ramón, fue el auténtico artífice y bueno, podíamos extendernos muchísimo más, porque José Ramón fue un hombre fundamentalmente polifacético, siempre vinculado al ámbito de la cultura y la investigación, pero muy polifacético. Además, yo creo que particularmente estas 2 publicaciones ha sido un acierto el que se hayan digitalizado, el que estén todos los volúmenes accesibles a cualquiera, yo no solo para investigadores, sino para... Yo que soy de no sé qué pueblo, lo buscas, te encuentras siempre algún artículo, algún ensayo, es tremendo y que está a golpe de clic, ¿no? Está ahí al lado, lo tenemos y es una fuente de datos, yo creo que imprescindible para aquellos que estamos interesados, ¿no? en la cultura de Guadalajara. Podríamos continuar hablando de la labor de investigación académica, cultural de José Ramón López de los Mozos y nos podríamos tirar muchos programas. Por eso yo quisiera que tú que le trataste, además de en estas facetas, bueno, pues personalmente como amigo y todo eso, quiero que nos hables un poquito de cómo era este trabajo de campo codo a codo, esas conversaciones que teníais en estos viajes en el que tú le llevabas de acá para allá. ¿Cómo era José Ramón en persona, en definitiva? Pues mira, José Ramón era una persona, como todas las personas que son inteligentes, muy divertida.
sarcástica, no era una persona divertida de broma fácil, era una persona divertida de broma inteligente, ¿no? Típico también, insisto, de los que son inteligentes, ¿no? Era una persona con la que se podía compartir un viaje siempre agradable, siempre ejercía. Él era maestro de primera enseñanza, solo ejerció puntualmente en Guadalajara un tiempo, en La Neja me parece que estuvo en prácticas, y luego creo que estuvo en Escariche, no sé si fue Escariche o Escopete, creo que Escariche también un tiempo, pero fue una labor tangencial en su vida, en su currículum, ¿no? Pero él siempre ejerció el magisterio, porque era una persona que era tan sabia, conocía tanto, era tan profundamente conocedora, porque él además no se conformaba con el conocimiento superficial de las cosas, era una persona que al conocimiento le aplicaba la técnica del microscopio, buscaba hasta el más mínimo detalle de los asuntos, a veces hasta la obsesión, ¿no? Entonces era un pozo de sabiduría, ¿no? Entonces, además de que era divertido, que era una gran persona, tenía una boromía, José Ramón, una persona que no tenía dobleces, una persona directa, sencilla, noble, buena persona, fundamentalmente. Encima, es que de hacerte un viaje agradable por su bonomía, por esa simpatía, esa cercanía que sabía, encima es que te enseñaba. Siempre aprendías. Cualquier recodo de la carretera, cualquier detalle de una casa, una reja de un balcón, un llamador de una puerta, o un recuerdo al pasar por un pueblo, él te daba detalles de una minuciosidad bueno, que lo primero que te quedabas era escuchando, admirado y después aprendiendo. O sea, yo gran parte de lo que sé, lo sé directamente gracias a lo que José Ramón me transmitió, no solo por lo que le he leído en sus numerosas investigaciones, sino sobre todo por lo que él me ha contado y lo que he conocido con él en el trabajo de campo. Con él he estado en Morenglos, en la Torre Morenglos, cerca de Sigüenza, en Séñigo, he estado en el Recuenco, en una casa con una fachada en la que hay una serie de decoraciones etnográficas singularísimas. He estado en Irueste, en sus callejas, en 1000 lugares y siempre aprendiendo con él. He estado en la Caballada de Atienza, he estado en la Soldadesca Hinojosa cuando se recuperó y que fuimos a posta el primer año que se recuperó a conocer. Me contó todo el proceso del auto sacramental. Hemos estado en la Loa, en el Barranco de la Hoz, y he tenido la suerte de disfrutar de él. Por un lado, como amigo, como hermano mayor también, porque al llevarme unos cuantos años, pues 11 años me llevaba él a mí, pues siempre la relación que teníamos era de él el mayor y yo el joven, y siempre de alumno. Siempre he aprendido con él y de verdad que le echo mucho de menos. Me dolió tremendamente su muerte en una edad tempranísima. 7 años, le quedaba muchísimo tiempo que disfrutar de su familia, a la que quería hasta el infinito y volver, y a él le querían, por supuesto, y también nos quedamos muchos amigos sin poder disfrutar de él, y sobre todo cuántos estudios quedaron pendientes sobre su mesa, porque con la sabiduría que tenía, los últimos años de la vida de una persona son ya los del poso y el reposo, la serenidad, el último de los frutos, el fruto del otoño, que es el mejor fruto, el más dulce y el más maduro. Pues nos faltó eso, y es una pena que le echo de menos, le echo mucho de menos, insisto, como hombre, como amigo y especialmente también como investigador y como persona de conocimiento. Desde luego que sí, pero ¿tú consideras que es lo suficientemente conocido o lo suficientemente echado de menos, si se puede decir, aquí en Guadalajara? O para muchos, digamos, esta entrevista es la primera vez que hablan, que hoy escuchan hablar de José Ramón. Quiero decir, a lo mejor habría que potenciar un poquito más o dar a conocer un poquito más precisamente la figura de este grande de la cultura y la historia guadalajareña. Vamos a ver, a José Ramón le echamos mucho de menos todos los que le queríamos, que éramos muchísimos. Por lo tanto, muchísimas personas le seguimos echando de menos y le seguiremos echando. Ya otra cuestión es respecto al tema del nivel de conocimiento. Por desgracia, lo comentábamos antes de entrar al estudio, por desgracia, Guadalajara no es una provincia, no es una ciudad ni una provincia que se quieran a sí mismas demasiado. Prueba de ello son unas cuantas cosas que le ha pasado, sobre todo el expolio patrimonial y tanta desmemoria que ha llevado a tantos errores históricos que se han ido cometiendo, sobre todo en el ámbito patrimonial, ¿no? Tampoco ha sido una provincia especialmente agradecida con los mejores de los que ha tenido. Hay personajes que están ahí, tienen un reconocimiento, Laina Serrano, bueno, una serie de Ochaíta, una serie de autores que han estado ahí, investigadores, pero no a la altura de lo que han aportado. Y José Ramón, claro que tiene el grado de conocimiento en el mundo científico y cultural, por supuesto, tiene un prestigio y un reconocimiento y eso no lo va a dejar de tener nunca. De hecho, el premio de
de Investigación Histórica de la Diputación lo Lleva su comparte nombre, él sí. con Laina Serrano. Mira, y además no me importa confesarlo, fui yo el que propuse que fuera así, nada más fallecer, porque me parecía que era de justicia. Efectivamente. El equipo de gobierno tuvo la sensibilidad de asumirlo y efectivamente un año se convoca el premio de Investigación Histórica Laina Serrano y otro el de Investigación Etnográfica José Ramón López de los Mozos. Pero sí que creo que José Ramón es una persona que debe ser no reconocida en tanto como tal persona, porque ya lo es, ya lo ha sido y lo va a seguir siendo por quienes le queremos, que repito, que somos muchísimos, pero sí que desde un punto de vista científico, como investigador, como gran hombre de la cultura, entiendo que todavía están pendientes algunos reconocimientos y sobre todo un conocimiento popular. Y qué mejor reconocimiento, ¿no? Que se divulgara su vida y sobre todo su obra, que tanto nos dejó. Él además, cronista oficial de Maranchón, allí tiene su casa que me parece que es un auténtico almacén de libros con volúmenes valiosísimos y que no estaría de más, ¿no? Oye, ¿por qué no hacer una casa museo precisamente para dar a conocer, por supuesto, con permiso de Maribí, la que fuera la que se viuda, ¿no? ¿Por qué no hacerlo así y por qué no a impulso precisamente de los estamentos para los que trabajo aquí en Guadalajara, como puede ser Diputación, como puede ser tantos otros? ¿Qué mejor reconocimiento sería ese y qué mejor punto para conocer más a fondo la vida y la obra de José Ramón López de los Mozos que esta hipotética casa museo que ojalá se hiciera y que conservara todos aquellos libros sobre los que tanto trabajó y desde los que tanto nos aportó a los guadalajareños como a nivel cultural histórico? ¿Qué intención tiene Maribí? La tengo muchísimo cariño, es una buena amiga, una muy buena y muy querida amiga, con la que tengo además la suerte de coincidir mucho al ser también vecinos. No sé qué intención tendrá desde un punto de vista de gestión de su propio patrimonio, pero vamos, el edificio sé que hicieron bastante inversión en él para intentar ser una segunda residencia. Bueno, el tiempo no les permitió terminarlo, murió José Ramón antes de que eso concluyera, pero sí que sería un lugar porque sé que es una vivienda excepcional, de principios del siglo XX, pero una gran casona y el lugar es excepcional. José Ramón estaba tremendamente vinculado a Maranchón, por eso en su día le nombraron cronista oficial. Allí tiene, como tú bien dices, gran parte de su enorme colección bibliográfica, que durante un tiempo la tuvo en Guadalajara, en algunos pisos, concretamente uno en la Plaza de San Roque y otro en la calle Sigüenza, pero terminó yéndose allí a Maranchón y la verdad que creo que el Ayuntamiento de Maranchón, además es un ayuntamiento con potencialidad económica notoria, gracias a los molinos de viento que han proliferado por aquellos páramos. Sé que no tienen problemas económicos, ni mucho menos. Y evidentemente la Diputación, como entidad para la que trabajó y que también debe preocuparse por este tipo de cosas, pues podrían, si la familia está de acuerdo, podría ser una idea excelente esta que apuntas de crear una casa museo José Ramón López de los Mozos, pero que fuera viva. A mí me gustaría que si eso llegara a colmo, que ojalá fuera así, fuera un lugar vivo, no solo donde se exhiben los libros que tenía José Ramón y algún recuerdo, sino un lugar donde de vez en cuando se produjeran reuniones de pequeño formato, de investigadores, de etnógrafos, de folcloristas, porque además él le agradaba muchísimo ese formato de trabajar sobre el conocimiento. Una pequeña reunión de amigos, una tertulia, era algo que a él le agradaba y la verdad que lo que apuntas me parece una idea extraordinaria y si es posible, hasta donde podamos aportar algunos desde nuestro granito de arena, ahí pueden contar con el mío. Pues se lo comentaremos a Maribí en alguna de estas excursiones con las que ocasionalmente desde aquí le enviamos un gran saludo. Y lamentablemente no tenemos tiempo para más. Desde luego sería la mejor forma de reconocer la labor de José Ramón López de los Mozos, continuar haciendo lo que él tanto amó y tanto hizo a lo largo de su vida, continuar con esa investigación en la que fue su casa, ya ojalá convertida pues en esa base, ¿no? desde la que seguir esta investigación al respecto, botargas, toponimia, tantísimas cosas que investigó y divulgó. Creo que sería el mejor reconocimiento y a quien corresponda yo creo que debería coger este guante. Muchísimas gracias, Jesús Orea, por este ratito que nos has regalado. No tenemos tiempo para continuar, lamentablemente, y ha sido muy grato recordar la figura de López de los Mozos desde las palabras de alguien que también le conoció como es el caso. Gracias, José Luis, un placer.